Maestros, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes aquí este sábado 23 de junio de 2018? El día de ayer y sobre todo por cuestiones de trabajo de los círculos de aprendizajes clave, hice una transmisión, una videotransmisión hasta Ozumba, la región de los volcanes, desde mi casa, de que es la casa de ustedes, mi departamento. Estuve transmitiendo a la región de los volcanes y desde ahí hubo algunas cuestiones que me empezaron a plantear, pero que hoy supongo que son profesores de esa región, me han venido preguntando, me siguen preguntando, me están preguntando sobre opciones metodológicas. Estos dos últimos días he hablado del libro de la educadora 2018, pero esta videotransmisión la voy a abordar única y exclusivamente sobre situaciones metodológicas que se empezaron a mover desde el modelo educativo, el nuevo modelo educativo de la educación obligatoria en 2016. Estas ideas que empezaron a colocar iban sobre todo con relación al trabajo del grupo escolar. Pero el día de ayer, en las experiencias que se tuvieron en el trabajo de videotransmisión, donde el grupo de maestros de la zona 43 del Estado de México, en la región, en la zona de San Vicente, Chimalhuacán, en Ozumba, empezó a plantearon varias opciones para el trabajo, por ejemplo, como la realización de un huerto, una pieza artística, la elaboración de un video, diversas acciones incluidas las que corresponden a la salida del perfil de egreso en el ámbito 11, habilidades digitales. Y lo que ha venido manejando, hoy escuché, he estado escuchando me han estado compartiendo videotransmisiones de personas que no son mexicanos, ¿sí? Y he estado observando cómo hablan sobre los aprendizajes clave. Y me ha llamado mucho la atención los puntos de vista que están manejando. Pero el día de ayer, respecto del trabajo que se realizó en la videotransmisión hacia la región de los volcanes, comentaba yo que ya desde el modelo educativo de 2016, el modelo de la educación para la educación obligatoria, están hablando del planteamiento de preguntas, de los proyectos, de la solución de problemas y del aula invertida. Y estos cuatro elementos son como las opciones de método que se puedan trabajar, aunque también lo que hay que observar en los aprendizajes clave es que de manera constante está señalando una libertad metodológica. Y esta parte de la libertad nos tiene que llevar a otros aspectos. Por ejemplo, en la selección del enfoque metodológico hacia la idea de la autonomía curricular, nos han estado hablando que trae muchas oportunidades a la escuela, que hay que renovar las formas de trabajo, que las actividades que se propongan a los estudiantes como situaciones problemáticas o proyectos deben de ser de su interés. Pero aquí lo que insisten es de que se debe de promover el aprendizaje situado con relación a el manejo de situaciones reales dentro de las situaciones didácticas que contienen secuencias didácticas. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Y lo que sucede, pues es que algunos autores hablan de situaciones auténticas y pueden hablar inclusive de la relación con los aprendizajes significativos, pero finalmente el enfoque aquí es social. El enfoque social tiene que haber un contexto, tiene que haber una situación real donde se pueda desempeñar la situación didáctica y se considera el contexto y se considera el aspecto cultural donde y desde el cual se está trabajando. Por eso están hablando de que en grupos heterogéneos el aprendizaje es mediado por diversas perspectivas de los participantes y que por tanto se encuentra una interacción social
que es un factor determinante que hay que tomar en cuenta. Y lo que se va promoviendo es la enseñanza de ese aprendizaje situado que se centra en prácticas educativas auténticas. Esto lo dicen desde los aprendizajes clave. Por eso este concepto de auténtico es un concepto que maneja Frida Barriga, ¿sí? Y bueno, auténtico, el otro concepto es real, y hacen esa liga, prácticas educativas auténticas, las cuales deben de ser reales, relevantes y significativas. ¿Para qué? Para la vida cotidiana de los estudiantes. Por eso, lo que empiezan a marcar son las llamadas estrategias metodológicas, y una de ellas es el aprendizaje basado en problemas, donde se parte de un problema que los estudiantes deben de identificar. Por ejemplo, hay otra, hago una serie de relaciones, no nada más del aprendizaje basado en problemas, sino de los estudios de caso. El estudio de caso también contiene una parte contextual donde se plantea el problema, y el aprendizaje basado en problemas deben de identificar los estudiantes la manera de resolver el problema. Es decir, pueden ensayar, pueden indagar o pueden experimentar el modo de resolverlo, ¿sí? Yo hacía un comentario en la videotransmisión del día 22, el día de ayer, 22 de junio, para que la puedan identificar posteriormente en YouTube. Hacía un comentario de la parte metodológica del programa de educación preescolar 2004 en la página 121, en el penúltimo párrafo, donde está hablando de modalidades que puede utilizar la educadora. Y hemos tenido 2 videotransmisiones relacionadas con el libro de la educadora, desde donde ahorita estamos hablando de la generalidad que coloca el libro, que tiene que ver con el razonamiento de los niños, ¿sí? Los materiales, el uso de los materiales, la relación con los padres de familia. Y esto yo creo que no nada más es importante en educación preescolar, sino que es importante en toda la educación básica, incluida la educación media superior. Y esos aspectos hemos venido tocando en las 2 sesiones anteriores, pero la situación que hoy me ocupa, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, fundamentalmente, que lo desprendo por las preguntas que ayer me hicieron, pero ya me las hicieron fuera del aire. Después de la transmisión hacia los volcanes, hubo maestros que me abordaron, y entonces yo les decía que lo que hay que hacer es intentar resolver un problema en esta idea del aprendizaje basado en problemas. Es decir, yo resuelvo un problema y trato de resolver el problema, ensayo. O sea, tengo que estar ensayando, tengo que indagar, tengo que buscar información, y esta información tiene que ser útil y confiable. Esta información útil y confiable implica inclusive que yo aprenda, que yo ayude a mis estudiantes a que aprendan a seleccionar la información y a ver cuándo esa información es válida o cuándo esas informaciones son de primera mano para poder resolver un problema. Porque si yo me meto a Google, por ejemplo, y busco informaciones, ¿cómo hago para observar que las informaciones son válidas? Porque en las redes, en la búsqueda, en los buscadores, puedo encontrar muchas informaciones que pueden no ser válidas. Y es más, como las informaciones también traen una tendencia. Lo vemos en el campo social. En el campo social están cargadas ideológicamente. Por eso yo tengo que ayudar a mis alumnos a que ensayen opciones para intentar resolver esos problemas, para buscar la información, para seleccionarla, para descubrir y discernir qué información es útil y confiable y cuál es de primera mano. O en el caso, por ejemplo, de otras de las ciencias,
experimentar el modo de resolver el problema. Y lo que está sucediendo entonces es que desde la reforma educativa, el proceso de modernización educativa 92-95, que se vino hasta 2006-2009, es más, hasta 2010, donde empiezan a colocar de 2006 a 2010 el programa de la reforma integral de la educación básica, lo que hacen es empezar a abordar el trabajo en pequeños grupos o de forma individual. Este concepto de pequeños grupos me parece mucho mejor que grupos de colaboración o trabajo colaborativo. Me van a decir que estoy hablando de cosas diferentes, pero para mí el trabajo colaborativo se paga, ¿sí? Y creo que es mucho mejor emplear el concepto de pequeños grupos que usan allá por la página 618 de los aprendizajes claves, donde están hablando del aprendizaje basado en problemas. Por eso ese trabajo en pequeño grupo es más efectivo. Puede funcionar mejor, por ejemplo, desde educación preescolar. El uso de las mesas, o en la primaria con las mesas trapezoidales, 2 mesas trapezoidales encontradas, conformando un pequeño grupo de trabajo, permite también realizar un trabajo en forma individual. Y esto que se hace, todo el trabajo que se viene desprendiendo metodológicamente, no nada más lo hago con base en los principios pedagógicos que me han señalado en la reforma integral de la educación básica, en el acuerdo 592, o los que me señalan en los aprendizajes clave. Lo hago con principios pedagógicos de la teoría pedagógica. Y estos principios pedagógicos de la teoría pedagógica, como producir el aprendizaje o generar el aprendizaje en los estudiantes, tiene un ingrediente que el día de ayer, por lo que me dicen de la transmisión, fue muy atractiva y productiva para el colectivo de docentes de la zona escolar 43 de la región de los volcanes. Y esta parte fue interesante porque tuvo el ingrediente de la motivación. Además, no sé cuántas veces lo hayan hecho ya en esa zona escolar en la 43, pero ese trabajo plantea la motivación y la organización de cómo van a recibir una videotransmisión. Prepararon sus pantallas, sus cámaras, ¿sí?, su cañón para proyectar desde la computadora. Y podíamos ver bien, yo podía ver bien a un grupo de maestros. No podía dominar todo el escenario, no tenían cámaras en alto, pero podíamos dominar al grupo de maestros que al nivel de la computadora podía yo observar. Y después ya generaron una videofilmación que me compartieron en Facebook, y desde ahí entonces pude observar ya cómo estaban actuando los profesores cuando yo me dirigía a ellos. Pero lo que hicieron el día de ayer es ensayar, es indagar y es experimentar el modo de resolver algunos problemas. Esa es la idea del aprendizaje basado en problemas, donde el principio pedagógico de la pedagogía, tanto que hacen relación en aprendizajes clave a recuperar cultura pedagógica, pero les digo, no veo realmente dónde me indiquen qué cultura pedagógica es la que hay que recuperar. Pero yo tomo el concepto de la motivación y las acciones que ayer se realizaron, por eso esto del aprendizaje basado en problemas potencialmente tienen un efecto motivacional, y lo que sucedió en el trabajo es que incitó a los profesores, incitó a los pequeños grupos e inclusive de forma individual a plantearse posibles soluciones a los problemas, como cuando están trabajando el huerto, porque metodológicamente crearon un huerto el día de ayer, hicieron un trabajo fabuloso que sería digno de escribirlo y de narrarlo para los profesores, porque esa situación motivacional que incitó a los profesores a plantearse soluciones, a buscar información y a generarse recursos desde los cuales
pudieran ayudarse a encontrar la solución más agradable, más atractiva para el trabajo que estaban planteando. Ahí estaba el jefe de sector del sector educativo número 1 del Estado de México y estaba la supervisora escolar de la zona 43. Y ellos fueron testigos de este trabajo que colocó el aprendizaje basado en problemas de manera, si ustedes quieren, muy elemental. Pero esta manera muy elemental generó una experiencia donde las actividades giraron en torno a la discusión de problemas. ¿Por qué se giran en torno a la discusión de problemas? Porque los mismos equipos entran, ese pequeño grupo, ese pequeño equipo entra en la discusión de problemas y seguramente, como me informó el maestro Javier Martínez Cortés, ellos tienen las imágenes de cada una de las actividades. Y estas imágenes, como evidencias, fotografías, filmaciones que hicieron, colocaron a los maestros en esa discusión, en la búsqueda de la solución del problema, y ellos como profesores, en ellos como maestros, surgió de la experiencia el aprendizaje. Es decir, hay una relación también entre aprendizaje e intuición que se genera por el trabajo de los pequeños grupos y que el aprendizaje, al surgir de la experiencia de trabajar para resolver problemas, entonces establece una relación de interacción agradable a ese pequeño colectivo donde los maestros empezaron a trabajar. Pero seguramente en algunas de sus acciones no nada más estuvo presente el aprendizaje basado en problemas, sino que también metodológicamente pudieron haber trabajado proyectos. En otras videotransmisiones, y ya hay más de 70 grabaciones subidas en YouTube en mi canal sobre los temas de aprendizajes clave, 70 ya son casi 70 horas, mínimo 50 horas sí hay ahí de transmisiones. Pero aparte hay 300 videos más, donde ustedes podrán ver un video que tiene relación con el trabajo por proyectos, ¿sí? Y el trabajo por proyectos, como lo ven en aprendizajes clave, lo señalan como una técnica didáctica que incluye actividades que demandan los estudiantes a través de la investigación. Pero en las palabras del grande maestro mexicano Antonio Domínguez Hidalgo, el método de proyectos es un proyecto que se rescata de la escuela nueva, desde donde la propia escuela nueva, a través de sus ideas de práctica reflexiva que se empezaron a generar hace más de 120 años y que hoy en las maestrías y en los doctorados inclusive toman como base para que el profesor, maestros como nosotros, reflexionemos sobre el trabajo de nuestra práctica docente, donde la mente abierta está presente. Y la mente abierta, entonces, yo la relaciono como este trabajo que hicieron ayer los maestros con el ámbito 4 de la salida del perfil de egreso, donde está el pensamiento crítico y la solución de problemas. Porque la solución de problemas no nada más se ve desde el aprendizaje basado en problemas. La solución de problemas también está en el método de proyectos. Y era mucho más fácil darle el nombre de método de proyectos, dejar la palabra método y no utilizar una palabra como técnica, ¿sí? Porque lo mismo que están usando como el proceso de investigación es lo que plantea el método de proyectos. El método de proyectos surge de manera espontánea, surge de los intereses de nuestros estudiantes, y cuando surge de los intereses de nuestros estudiantes, lo que nosotros hacemos es que tenemos a la mano todas las acciones para lograr un ejercicio de planeación que me lleve a buscar informaciones, ¿sí?, que me permitan construir y analizar también información en función de los propósitos que yo me pueda marcar, en este caso objetivos,
que yo me pueda marcar en el uso y en la aplicación del método de proyectos. Por eso ahí está la investigación. Y una vez, como uno de los pasos en el método de proyectos, está la investigación y la validación de la información que yo recuperé o que el equipo, el grupo recuperó de esa búsqueda. Hay algunas escuelas que han hecho adecuaciones y que le llaman unidades de investigación, ¿sí? Estas unidades de investigación no son más que la aplicación del método de proyectos creado por Kilpatrick y que de manera íntegra recupera Antonio Domínguez Hidalgo en el libro de Métodos Globalizadores que yo tengo a disposición de ustedes. Me permitió el maestro publicarlo y el maestro Antonio Domínguez Hidalgo es uno de los grandes estudiosos mexicanos que ha recuperado métodos globalizadores y métodos individuales. Porque en ese mismo libro el maestro toca el método de proyectos, pero también toca el centro de interés, así como toca, por ejemplo, el laboratorio Dalton o el método Winnetka, o toca a Montessori, o las unidades de aprendizaje, o las jornadas de trabajo mexicanas, o el método de complejos ruso. Y estos son 10 métodos que le permitirían dar una fuerza a estas ideas, llámese aprendizajes clave o cualquier otra idea que se pueda manejar en esta situación de plan y programas de estudio. Por eso la aplicación no nada más se queda en el aprendizaje basado en problemas, sino que va al trabajo por proyectos y, pues se tienen que organizar actividades. En educación preescolar, las actividades las van generando los niños, la maestra va anotando las actividades, genera los materiales, señala los materiales que va a trabajar y la manera en que va a evaluar todas esas actividades. Pero todo surge de manera espontánea. Entonces lo que va haciendo la educadora en el caso de educación preescolar es organizar las actividades. Pero en términos generales, desde los aprendizajes clave, el trabajo por proyectos tiene una función principal que señalan ellos como posibilitar a los estudiantes el desarrollo de estrategias de organización de diversos conocimientos que se adquieren en la escuela mediante el tratamiento de la información. Es decir, la información está ahí presente y lo que hace el método de proyectos es recuperar toda la información, validar la información, seleccionar la información, validarla, organizarla y aplicarla. Aplicarla para que generando actividades se puedan obtener las soluciones también a un problema determinado, planteado por los propios estudiantes, surgido del grupo en común, desde donde se hace el trabajo metodológico. Por eso, si esa función principal del proyecto es posibilitar que los estudiantes, que nuestros alumnos generen estrategias de organización, vuelvo a la misma situación. Nunca en los aprendizajes clave nos dicen que es una estrategia. Y no es con otro ánimo, simplemente que tienen la oportunidad todavía de explicarnos tanto qué es vivir en plenitud en el siglo XXI, como qué es una estrategia y como muchas otras cosas más que se van descubriendo en el documento. Pero el ánimo es ayudar, ¿sí? Aunque algunos de los expertos estén dando sus puntos de vista con los cuales chocan inclusive con el documento y chocan con lo que nosotros vemos también. Y esto lo digo porque a mí me pueden criticar porque yo estoy haciendo estos videos. Inclusive hay quien me ha criticado hasta el movimiento de las manos, ¿sí? Cosas de ese tipo, en lugar de meterse a cuestiones técnicas que yo pudiera estar mencionando. Por eso, lo que yo necesito hacer con mis alumnos, lo que yo necesito realizar con maestros, es generar aprendizajes. Si eso es lo que quieren, bueno, generemos aprendizajes, pero también nosotros observemos cómo vamos llevando tanto el aprendizaje basado en problemas, el trabajo por proyectos o los estudios de caso,
como una metodología que plantea una situación problemática a nuestros alumnos para que los alumnos hagan propuestas de tratamiento, de solución también. Aunque el estudio de caso parte de plantear un problema. Se plantea un problema y a partir del problema se dan las partes del problema, se reseña cómo es el problema desde mi punto de vista. Yo lo haría así. Voy reseñando cuáles son esas partes del problema y entonces empiezo a plantear preguntas para que mis alumnos puedan buscar las soluciones a ese problema. ¿Sí? Hay otros métodos, como el método de proyectos, surgen también del planteamiento de situaciones, problemas, que en el caso de los problemas de caso se presentan con un estilo más o menos narrativo. Es decir, hago una redacción o voy colocando la información, la voy narrando, por eso tengo que plantear el problema, la puedo hacer como una historia, como una serie de atributos que, como dicen los aprendizajes clave, puede evidenciar la complejidad y la multidimensión del problema. Es decir, que no es un problema, sino que este problema tiene otros problemas que nosotros podríamos ir resolviendo, y puedo tomar inclusive casos de la vida real. Aquí me recuerda mucho las lecturas que genera el maestro Manuel Zabaleta Santamaría, que es el autor de 200 días, 200 lecturas, que fue un libro publicado por la Secretaría de Educación Pública. Él también generó los textos de las lecturas de 200 días y 200 reflexiones, que fue un libro para secundaria, 200 días y el tratamiento de los valores como otro de los libros, y el libro que generó con la coordinación que yo le hice a su texto que se llama Arañas Sabias y otros textos. Para el programa de Escuelas México en América, Manuel Zabaleta empezó a producir una serie de lecturas que tienen que ver con casos de la vida real, o generalmente él no construye sobre casos simulados. Lo que hace Manuel Zabaleta es que construye sus textos sobre casos de la vida real. Así, por ejemplo, entonces, cuando ya metodológicamente yo me quedaba, por ejemplo, como en el enfoque, o me quedo en el enfoque, como se hizo desde el proceso de modernización educativa, entonces el enfoque es un punto de vista mucho más pequeño de lo que puede observarse metodológicamente en términos de aplicación de método, porque el enfoque pareciera que entonces desplaza los métodos, ¿sí? Y nos quedamos nada más con el enfoque, ¿sí? Porque inclusive si yo lo viera desde el comunicativo funcional o desde las prácticas sociales, ¿sí? La lógica de la escritura sigue siendo la misma. La lógica de la escritura es la misma en cualquiera de estos modelos de reforma. Y la lógica es que se escribe con enunciados completos que empiezan con mayúscula y terminan con punto. Y que cuando armo un conjunto de enunciados completos que empiezan con mayúscula y terminan con punto y hablan sobre la misma idea, armo un párrafo. Y si quiero cambiar la idea, armo otro párrafo. Y la lógica de la escritura es la misma. Por eso necesito tener también los elementos de método. Por eso el trabajo valioso de Antonio Domínguez Hidalgo en su producción de los métodos globalizadores. Porque lo que vemos en el documento de aprendizajes clave es que han tomado muchas referencias de carácter textual. Y no está mal, así lo quisieron hacer, así lo plantearon ellos, los organizadores del texto, ¿sí? Pero mezclan muchas cosas, y al mezclar muchas cosas, olvidan lo que están señalando, incrementar, recuperar la cultura pedagógica. Y eso, si lo están planteando desde ahí, vayamos a ello entonces y ayudemos a los maestros para que los profesores puedan hacerse de elementos que les puedan llevar mejor en este orden metodológico, pero un orden que también evade nombres, ¿sí? Y así como
me hablan del aprendizaje basado en problemas o de los proyectos o del estudio de caso o del aula invertida o del planteamiento de las preguntas, porque van haciendo mucho y me hablan de estrategias, pero nunca dice aprendizaje es clave, ¿qué es una estrategia? ¿Sí? Porque nunca dice, porque además nunca dice qué es vivir en plenitud en el siglo XXI, porque la palabra plenitud no está escrita en los aprendizajes clave y solamente 2 veces a lo largo de todo el documento está la palabra pleno. Y me quedo con las grandes dudas de ese gráfico de los aprendizajes clave que no me permite explicar bien cómo tendría que llevar a mi alumno a convertirlo en un ciudadano del siglo XXI participativo y democrático en un país donde están ausentes libertades y cuestiones democráticas. ¿Sí? Y en la otra parte de ese gráfico, en el círculo externo, donde me dice que hay que vivir con plenitud en el siglo XXI, concepto que no entiendo, porque necesito que me lo expliquen desde el propio documento y nunca aparece. Por eso ahí empiezan las contradicciones, Y luego, pues todos los que vamos escuchando, yo he sostenido, si quieren criticar al documento, métanse a leerlo y repásenlo, revísenlo. ¿Sí? Si quieren ayudarle al documento, métanse a leerlo para conocerlo y para poderle generar saberes. Hay mucho que trabajar sobre esto. Yo lo hago desde mi humilde trabajo de profesor y me veo como profesor de educación primaria y desde ahí les aporto y espero que los maestros, como los maestros de la zona 43, de la zona de la región de la comunidad de San Vicente Chimalhuacán, en Ozumba, en el Estado de México, en la región de los volcanes, espero que haya resultado bien el trabajo. Hoy recibí, le agradezco al maestro Javier Martínez Cortés la videofilmación que hicieron, y es uno de los trabajos que uno hace. Y son sencillos, nuestras aportaciones tienen que ser con sencillez y con humildad, reflexionando, analizando, leyendo el documento, porque me lo he leído totalmente, ¿sí? Y hay muchas cosas, tengo muchas anotaciones, pero por hoy, maestros, les agradezco. El próximo lunes seguiremos hablando con nuestras educadoras y a los maestros de educación básica sobre el libro de la educadora 2018, la tercera sesión del libro de la educadora 2018. Y les comento, maestros, también, y ahora sí como dicen, tienen mano en Ozumba, para que en la semana de actualización voy a hacer 20 transmisiones, 20 videotransmisiones, y ahí están los 20 espacios. El primero es para la zona de los volcanes, ahí está para lo que podamos hacer, y lo ideal sería que trabajaran lo que es los 3 niveles, sería atractivo. En fin, experiencias habrá muchas. Por hoy, maestros, les pido que le den ahí abajo compartir, que lo lleven, abra su menú en grupos y que desde grupos lo distribuyan. Y saludo a todos los que me están viendo, aunque yo no veo quiénes están, pero a todos los que me ven y a todos los que reproducen y comparten estas videotransmisiones. Ya hay 70 videotransmisiones de aprendizajes clave y seguimos trabajando. Por hoy espero haber contestado la pregunta de los profesores que el día de ayer ya no se pudo realizar, pero que hoy me plantearon inbox. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches, que estén ustedes bien. Hasta mañana.